A veces la comunicación, si no es todo, es muchísimo, y más en circunstancias como esta donde vivimos, digamos, desconcierto en varios niveles. Es un cruce de circunstancias, de demandas de cambio, de postergaciones de un lado, de formas de entender los radicalismos de otro, de por supuesto faltas de o problemas, ¿no?, para encarar una gestión tan compleja como esta, problemas también para definirse como un Congreso que casi por definición es de oposición, por la propia composición del Parlamento. Entonces estamos viviendo esta serie de confusiones realmente, incluso para nuestro desconcertado país, casi inédita, diría yo, una situación casi inédita. Conversamos con Gustavo Rodríguez, escritor y editor de Jugo de Caigua, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Enrique, qué gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Esta sensación de crisis, ¿no? Esta sensación de crisis que uno no sabe también muy bien si es del todo cierta o es como la sensación térmica. Ahora veíamos que nos moríamos de frío y era la sensación térmica de 15 grados y la temperatura está un poquito más alta, pero vivimos esta constante, al menos los periodistas de repente, ¿no? Vivimos en una suerte de zozobra, que uno no sabe si efectivamente es lo que responde, ¿no?, a la situación del país o no tanto. ¿Cómo interpretas desde ese primer nivel esta ansiedad política en tiempos de pandemia, además? Enrique, es interesante el símil que haces con la temperatura y la sensación térmica, porque finalmente en comunicación la percepción finalmente es la realidad. Y vivimos en un mundo de percepciones, de burbujas antagónicas, ¿no?, que se pelean mucho, asusadas pues por, creo yo, por un cambio de era a nivel mundial. Estamos en no sé, los historiadores en el futuro, no sé cómo llamarán a esta era, pero esta pandemia, el cambio climático, la zozobra económica, pues tiene que caernos a nosotros también, ¿no? No somos un país escindido de la tierra, ¿no? Y en realidad yo creo que lo que complejiza el tema es que la comunicación, la gente piensa que comunicar es informar, ¿no? O sea, emisor, receptor, y hay una línea recta. Pero en realidad la comunicación es el constante enlace emocional, emotivo entre las personas. Entonces, comunicación no es solamente lo que se dice, comunicación también es lo que no se dice, comunicación es también el contexto, comunicación también es lo que la gente piensa entender. O sea, la malinterpretación también es comunicación, curiosamente. Entonces, esto hace que en tiempos desesperados y con personas y con líderes, digamos, que piensan más en sí mismos que en sociedad, que en la colectividad, estemos pasando esto, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo con el Ejecutivo y el Parlamento, por ejemplo, es muy sintomático desde hace ya varios años. Así es, pero digamos que he llegado a una consecuencia realmente, no sé muy bien todavía, porque cuesta, como dices, interpretarlo y entenderlo en toda su magnitud. Pero a ver, si aterrizamos, digamos, a la vena, si nos tomamos así el jugo de caigua directamente y sin pausa. El presidente Castillo ha dado ayer un mensaje de 7 minutos, ¿no? Entonces había un reclamo que también es una demanda, ¿no?, muy grande de la sociedad, de la información y de la comunicación, que el hombre no se comunicaba, ¿no? Entonces ha dado este mensaje de 7 minutos, que por otro lado ha sido criticado porque no resuelve o no toca los puntos críticos por ejemplo, las críticas a su gabinete. Ha tocado, sí, otros puntos importantes de economía y de, en fin, enfrentamiento a la pandemia, etcétera. ¿Ese es un estilo de comunicación sustentable, por decirlo de alguna manera? O sea, el presidente podría abordar, ¿no?, si le cuesta de repente dar entrevistas y demás, ¿podría abordar este estilo de comunicación? El mensaje de ayer ha sido saludable en parte porque por fin era necesario que aparezca y dé la cara.
Y es un mensaje bueno si solamente lo ves en términos tácticos. Es decir, es un mensaje que apaga incendios de corto plazo, pero como lo dije hace un rato, comunicación no es solamente salir a dar la cara y hablar. Comunicación también es lo que pasa en el día a día y las señales que da la gente en la que tú supuestamente confías. Entonces, yo no veo que pueda sostenerse a largo plazo una comunicación saludable con la gente y con los demás pues actores, si no de verdad empieza a hacer correctivos, creo yo, ¿no? O sea, tiene para empezar un gabinete pues muy controvertido con temas que calan en la población de forma muy, muy, muy honda y con razón, diría yo. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, tampoco veo yo, y esto sí va no solamente al Ejecutivo, sino también al Legislativo, y de repente convenga que nos salgamos un poquito de lo que es la política, porque si solamente hablamos de la política como ciencia, yo no soy, la verdad, un politólogo, si solamente nos quedamos entrampados ahí, vamos a darnos cuenta de que vamos a andar en círculos siempre, tratando de perseguir una explicación que siempre va a ser esquiva. ¿Sabes qué nos falta, Enrique, en general como sociedad y con nuestros líderes, para que den el ejemplo? Cortesía. Hace 25 años aproximadamente, los neurocientíficos descubrieron algo que ya se intuía, ¿no? Que el ser humano, nosotros tenemos neuronas espejo, ¿no? Estas neuronas que nos ayudaron en la civilización a armar sociedad, o sea, a imitar lo bueno y también lo malo. Entonces, nosotros como primates sofisticados que somos finalmente, tratamos de imitar finalmente a quienes consideramos líderes. Y si vemos que los líderes del Ejecutivo o del Legislativo no son corteses el uno con el otro, tienen siempre esta actitud de macheteo, pues la sociedad termina tarde o temprano contagiándose y terminan instalándose cosas que no habían hace 5 o 6 años. O sea, Enrique, hace 10 años la palabra vacancia no se nombraba casi. ¿Y cómo terminó siendo parte de la cultura del meme, es decir, de la repetición? O sea, cómo a través de estas neuronas espejo, como sea, se ha ido instalando esta realidad. Y es nocivísimo que estemos siempre con esta espada de Damocles encima, ¿no? Vacancia, y habría que añadir en todo caso también la disolución del Congreso, ¿no? Pero bueno, de acuerdo, efectivamente es un proceso que se ha agudizado en los últimos 5 años, y ojo, que tiene varios aspectos ahí. El macheteo incluye a la prensa, el macheteo incluye la indiscriminación de un caso como el de Lavajato, que no parecía terminar nunca, y hasta ahora no tiene sentencias, y que se llevó a toda la clase política por delante. O sea, hay un proceso de introspección como sociedad que nos va a tocar hacer seguramente, ¿no? Y nos va a llevar, pero efectivamente, este tema de la falta de cortesía, porque claro, en política todo era una repartija, pues. En política que los políticos conversen estaba mal también, ¿no? Llegar a algún tipo de acuerdo era, pues, totalmente estigmatizado, ¿no? Y eso probablemente es este reflejo de esta involución en nuestra forma de comunicación como sociedad que en parte estamos pagando ahora mismo. Pero al mismo tiempo lo que tienes al frente, y no quiero centrarte en la política, pero es muy interesante lo que tú describes de cómo finalmente los políticos nuestros, es el huevo y la gallina, ¿no? Consecuencia de la sociedad, pero también un espejo, una emulación, ¿no? A partir del liderazgo. Pero al mismo tiempo tienes congresistas pues bisoños, porque también eso se suponía que había que eliminar cualquier tipo de experiencia política, también era un pecado, y sales con lo que sales, con una especie de novatada, pues, ¿no? De la presidenta del Congreso, porque es una novatada, ¿no? O sea, darle una entrevista, no le voy a dar entrevista a nadie, se la doy a un diario popular, ¿no? Para hacerme de repente, ¿no? Qué sé yo, la que tiene calle, y termino como termino. Entonces estamos hablando también de una suma de factores donde la inexperiencia, creo, Gustavo, juega un papel fundamental. Y tú acabas de decir algo, en medio de la inexperiencia, por lo menos hay que rodearse bien, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Totalmente, porque
cuando hay inexperiencia y falta de muñeca y hay falta de seguridad en sí mismo, y no se tiene pues alma de estadista, seas parlamentario o seas ejecutivo, puedes tender muy fácilmente a caer en demagogia y en populismo, ¿no? Y la demagogia y el populismo no se expresa solamente en leyes, se expresa incluso nosotros, o sea, desde, cuando alguien dice eso es lo que le gusta a la gente en realidad, cuando uno dice, oye, todo el mundo lo está diciendo, cuando, claro, la presidenta del Congreso dice, la calle pide vacancia, o cuando el presidente dice, el pueblo lo pide, ¿no? Todos, o sea, alguna vez caemos en la tentación de decir, pucha, la calle me respalda, el pueblo me respalda, pero finalmente el pueblo es esta entidad, ¿no? Esta construcción que usamos para instrumentalizarlo, nuestras propias ambiciones, ¿no? Es muy manoseado eso. Uh-huh. Entonces, convendría, pues, como dices tú, Enrique, que cada uno de nosotros asuma de qué manera la ha regado, la ha fregado en estos tiempos. Uh-huh. Ahora que hablabas sobre, me has hecho acordar de qué manera también el conflicto se ha instalado, ahora que decías, ¿no? Parece que nos hemos olvidado que la política es el arte de pactar, de conversar, no es el arte de ganarle al otro, es el arte de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero los medios de comunicación en nuestro país durante años, poco a poco nos han ido acostumbrando a que el conflicto es lo que debe primar bajo los reflectores. O sea, desde los reality shows donde el rating subía cuando ponías a dos personas peleando, hasta los medios de comunicación, cuando ponen en los titulares, esos titulares de comillas, ¿no? De citas, donde fulano dijo esto y mengano respondió esto, buscando la candela. Uh-huh. Estamos acostumbrados a que el conflicto nos guíe, y no puede ser, no puede ser, y la peor expresión de eso lo vemos en las redes. O sea, lo que hace 10 años en Twitter era cadenas de ayuda, o datos curiosos, o cosas que no sabías, ahora es un espectáculo de dagas voladoras, ¿no? Uh-huh. O sea, de verdad, deberíamos empezar a poner los reflectores en gente que imponga la cortesía como modo de conducta, finalmente. Es verdad, las formas son las que en realidad llegan a superar conflictos, y ahí hay un montón de temas, ¿no? Como dices, la cortesía, la tolerancia, el humor juega un papel, ¿no? El humor juega un papel para bajar la polarización. Hemos seguido perdiendo el humor también a la hora de nuestros relacionamientos políticos. Hay un último tema que quería tocar contigo, porque sí hay una especie, en esto donde se mezcla la demagogia, el populismo, en fin, la conflictividad, hay como una especie de choque, no sé cómo llamarlo, pero si es de choque cultural, de choque de perspectiva, donde una parte del país, o quienes dicen representarlo, dice, yo represento a estos pueblos postergados, y en esa realidad la misoginia pues no es tan grave, o sencillamente no está dentro de del razonamiento. Nos habíamos pensado como una sociedad en muchos casos mestiza, y resulta que no, que la recuperación de una identidad, que duda cabe, estamos en un sitio donde impulsamos la interculturalidad, ¿no? Pero la recuperación de la identidad originaria es lo que debe primar para hablar de esta idea plurinacional, como Bolivia y Ecuador. Entonces, estamos hablando también de debates donde paradigmas que han sustentado nuestra nación están medio tembleques, ¿no? Mira, cuando fueron la segunda vuelta electoral en nuestro país, yo me preocupé mucho cuando uno de los sectores en pugna se adueñó de la camiseta nacional. Uh-huh. Porque hay símbolos que no se deben tocar, porque no deben ser excluyentes, ¿no? No deben decir, quienes están conmigo merecen usar la camiseta, y quienes no están conmigo pues, no son, claro, entre comillas, peruanas, ¿no? Eso termina alineándose con el fascismo de alguna forma, ¿no? O sea, hay ciudadanos mejores que otros, ¿no? Uh-huh. O hay ciudadanos que merecen entrar al reino de los cielos y otros no, o hay quienes merecen ser peruanos y otros no.
Y lo que está ocurriendo ahora con algunos discursos del actual gobierno también tienen que ver con eso. O sea, instalar esta idea de que hay peruanos que sí merecen ser llamados peruanos con mayor rotundidad que otros, ¿no? Es una idea igual de abominable. Entonces, sí, pues en nombre del pueblo se pueden cometer atrocidades así, ¿no? Yo hasta ahora no estoy seguro de si somos una nación, sinceramente. Creo que somos una nación en construcción, pero definitivamente que salga alguien a sugerir que hay peruanos que merecen ser mejor tratados que otros por el solo hecho de su procedencia, sea de donde seas, pues me parece que atenta contra esa construcción. Gracias, Gustavo, como siempre, un gusto verte, un gusto conversar contigo. Siempre me quedo un poco más preocupado cuando conversamos, pero bueno, así es la vida, así es el Perú, y seguramente un gusto, como digo, por lo menos vernos por la pantalla. Ya debemos tener los dos, debemos tener las dos dosis, así que será motivo para reencontrarnos. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara esta noche. Vamos a ir a una